Muy buenas amigos y bienvenidos a La Manzana Mordida. No sois pocos los que cada día en los comentarios de nuestros vídeos nos hacéis saber los problemas que tenéis para que la batería de vuestro iPhone llegue al final del día. Incluso con iOS 17 se ha agravado un poco más este problema en algunos casos. Por eso en este vídeo voy a identificaros cuáles son esas funcionalidades que consumen más batería, a la vez que voy a recopilar esos ajustes que ya he comentado en anteriores ocasiones, pero que no me canso de repetir para los nuevos suscriptores y que os harán ahorrar batería. Todo lo que os voy a comentar en este vídeo yo lo aplico en mis iPhone y la verdad que nunca me he podido quejar en cuanto a autonomía. Así que, venga, comenzamos. Lo primero que deberíais revisar es si los problemas de batería pueden deberse también a un desgaste de la misma. Si vamos a los ajustes de batería podemos ver el porcentaje de salud de la misma. Si esta está en torno al 85% o por debajo, deberíamos plantearnos un cambio de batería, dado que por muchos ajustes que realicemos esta ya ha llegado a un momento en el que su capacidad máxima se ha reducido considerablemente. Apple en su web de soporte afirma que la batería del iPhone está diseñada para retener hasta el 80% de su capacidad original después de un ciclo de 500 cargas completas. Dependiendo del porcentaje de salud de la batería, podremos hacernos una idea sobre los ciclos de carga que podríamos haber completado ya. Al menos en los iPhone 14 o anteriores, porque con los iPhone 15 Apple permite conocer los ciclos de carga exactos que llevamos consumidos. Simplemente tendremos que irnos a los ajustes de información y desplazarnos al final del todo. Aquí veremos un apartado que nos permite conocer los datos de nuestra batería y los ciclos consumidos hasta el momento. Estos iPhone también cuentan con una nueva opción dentro de los ajustes de salud de la batería que permiten limitar la carga al 80%. Si elegimos esta opción, el iPhone se cargará hasta aproximadamente ese porcentaje y luego dejará de cargarse. Si el nivel de carga baja al 75%, la carga se reanuda de nuevo hasta que el nivel de batería vuelve a alcanzar alrededor del 80%. A ver, esta función puede veniros bien si sois de los que utilicéis mucho el iPhone conectado a un cargador y lo tenéis continuamente al 100%. Ya que tener el iPhone siempre al límite de su capacidad genera un estrés de carga que reduce su vida útil. Pero si no es el caso y realmente solo lo ponéis a cargar por las noches, simplemente aconsejaría dejar activa la opción de carga optimizada, la cual aprende de nuestros patrones de carga para que la batería se cargue hasta el 80% y una hora antes de que estime que nos vayamos a despertar, le meta ese plus extra para llegar al 100%. Los widgets se han actualizado con iOS 17 siendo interactivos y a la vez mucho más prácticos que en versiones anteriores. Esto puede hacer que muchos estéis utilizando más widgets que antes en la pantalla de inicio o en la pantalla de bloqueo. Y ojo con esto porque también consumen batería, sobre todo los que están relacionados con la localización o que requieran de realizar actualizaciones continuamente en segundo plano para actualizar su información. Por eso, si estáis teniendo problemas con la batería, os aconsejo que desactivéis la mayor cantidad de widgets posibles, porque muchos pueden estar utilizando la localización para situaros en el mapa o para daros la previsión meteorológica, otros tienen que ir actualizando para ofreceros contenidos actualizados en todo momento, y al final, si no los sacáis demasiado partido, es un consumo en segundo plano continuado que obviamente afecta a la batería que resta al final del día. Y ya que estoy hablando de lo importante que es controlar el consumo en segundo plano, aprovecho para hablaros de un ajuste que se encuentra dentro de la pestaña general y se llaman actualizaciones en segundo plano. Mucho ojo con este ajuste porque es, sin lugar a dudas, de los que más batería consumen en el iPhone con muchísima diferencia. Si tenéis activo este ajuste, el iPhone estará cada cierto tiempo refrescando los contenidos de las aplicaciones que ya tengáis instaladas para que cuando las abráis ya tengáis todos los contenidos cargados. Esto puede ser útil para ciertas aplicaciones, pero por defecto cuando se activa este ajuste se activa para todas, incluso para aquellas que realmente no requieren de que sus contenidos estén siempre actualizados. Mi consejo es que reviséis aplicación por aplicación y solo lo activéis en aquellas que realmente requieran de que la información se vaya actualizando de forma regular, porque como dejéis esto activo como norma general, olvidaros de llegar al final del día. Y ojo porque cada vez que instaléis una nueva aplicación en vuestro iPhone, este ajuste se activa por defecto, por lo tanto deberéis estar atentos y revisarlo cada cierto tiempo, sobre todo si instaláis aplicaciones con regularidad. Turno ahora de hablar de los ajustes relacionados con la localización que encontramos dentro del menú de privacidad. Revisad muy bien los permisos de localización que estáis dando a las aplicaciones de vuestro iPhone. No le deis acceso a la localización a aplicaciones que realmente no van a aportaros nada para un correcto funcionamiento, como por ejemplo en mi caso podría ser la app del BBVA o la app de Instagram. Y a las apps que le deis acceso a la localización, revisad que solo lo hacéis cuando se usa la aplicación y no siempre, como por ejemplo algunas apps permiten ajustar, es el caso de Telegram.
Si esto no lo tenéis bien configurado, preparaos para ver reducida la autonomía de vuestro iPhone de forma considerable, porque esto es una de las funciones que más energía consume. Y ya que estamos hablando de localización, vamos a sacarle partido a una funcionalidad que tenemos con iOS 17 y son los mapas sin conexión. Si utilizáis la app de mapas regularmente, os aconsejo descargaros el mapa sin conexión de vuestra zona para que así, cada vez que utilicéis esta aplicación, podáis recurrir a este sin necesidad de estar haciendo uso de una conexión y así evitáis consumir datos y por tanto también algo de batería. Además, lo bueno de los mapas sin conexión de Apple es que se actualizan automáticamente cuando hay alguna actualización en esos mapas que hayas descargado previamente. Así que no tendréis que preocuparos de si ha habido alguna modificación en las carreteras. Ya que os hablaba de los datos móviles, aprovecho para contaros la importancia de vigilar las conexiones de nuestro iPhone. Si estáis en zonas con poca cobertura, es aconsejable activar el modo avión dado que la búsqueda de señal cuando no puede conectarse a antenas cercanas hace que éste se sobrecaliente con facilidad y la batería baje considerablemente. También pasa con las redes Wi-Fi. Si estáis en casa os aconsejo desactivar los datos móviles y si salís de ella os aconsejo hacer lo propio con el Wi-Fi. Así el iPhone no estará en segundo plano buscando redes a las que conectarse. Si vivís en una ciudad os aseguro que esto va a ser algo muy común. Y antes de pasar al siguiente consejo, revisaría en los ajustes de datos móviles el tipo de conexión que estáis utilizando. Yo particularmente prefiero utilizar 4G a pesar de tener la posibilidad de usar el 5G. Gasto menos datos y también ahorro batería. Es más, la propia Apple avisa de que el 5G tiene un mayor consumo de batería. Yo particularmente lo prefiero así porque en mi zona mi operador apenas me da un 5G de calidad y la velocidad no dista mucho de la del 4G. Dependiendo de vuestra zona y de vuestro operador, esto puede variar, pero os aconsejo que hagáis un test de velocidad y comparéis y si no hay mucha diferencia lo dejéis en 4G. Desde el año pasado tenemos una nueva función llamada actividades en directo que nos permite poder visualizar el estado de una acción que hemos ejecutado en una aplicación determinada, ya sea desde la pantalla de bloqueo o desde la isla dinámica en el caso de tener un iPhone 14 Pro o un iPhone 15. Cada vez hay más apps compatibles con esta funcionalidad, lo cual es muy bueno, pero también es algo a tener en cuenta, ya que aquellas actividades en directo que puedan tener relación con la localización van a consumir más batería porque están continuamente conectadas contigo. Se me viene a la cabeza el caso de Uber, la cual te está dando en todo momento una estimación real del tiempo que le queda al chofer para ir al lugar en el que tú te encuentras. Igual pasa con las aplicaciones de comida a domicilio que te dicen el tiempo estimado para que el repartidor llegue a tu casa. No es quizás de los ajustes que más batería gasta, pero sí deberíais revisarlo si utilizáis muchas apps de este tipo. Para activarlo o desactivarlo simplemente tendréis que iros a los ajustes de Face ID y código. Con iOS 17, AirDrop se ha actualizado y ahora detecta cuando acercas tu iPhone a otro y se activa de forma automática, lo cual está muy bien para la comodidad que es el no tener que hacer nada para transferir un archivo, pero también puede provocar falsas activaciones con lo que ello conlleva. Es decir, que se active la pantalla, que se activen las conexiones, que empiece a trabajar el procesador y por tanto que gaste energía cuando realmente no queremos usar esa función. Así que mi consejo es que si realmente no usáis mucho AirDrop acercando un iPhone a otro, lo desactivéis por completo y solo lo activéis cuando vayáis a hacer el envío correspondiente. Puede parecer una tontería, pero todo suma. Otro ajuste que deberéis revisar y aseguraros de tener activado es el del brillo automático. Si en el buscador de los ajustes ponéis brillo automático, accederéis directamente a este. La propia Apple aconseja dejarlo activado para así consumir menos batería, y tiene toda la lógica del mundo. Si lo tenemos en manual, muchas veces podemos haber subido el brillo en la calle porque no veíamos bien la pantalla y luego olvidarnos de bajarlo o en caso de acordarnos hacerlo a un nivel que sigue estando por encima de la recomendación automática que te haría Apple. Al final lo que tenemos que entender es que cuanto más bajo esté el brillo de la pantalla, siempre va a ser mejor para la batería. Y ya que nos hemos metido a hablar de ajustes relacionados con el brillo, nos vamos a ir a los de la pantalla. En esto os aconsejo desactivar la tecnología True Tone para que el sensor de la cámara frontal no esté continuamente trabajando para adaptar los colores de la pantalla. También aconsejaría desactivar la opción levantar para activar en esos casos extremos en los que ya notéis que el consumo es muy elevado y necesitáis rascar de cualquier lado. Desactivando esta opción hacéis que la pantalla solo se encienda cuando la toquéis y no cuando levantéis el iPhone, lo cual es ideal para evitar falsas activaciones de pantalla y por tanto evitar que se encienda. Y por último, en estos ajustes recomiendo desactivar la función de pantalla siempre activa, opción que solo veréis si tenéis los iPhone 14 Pro o iPhone 15 Pro. Honestamente, yo la activé los primeros días cuando salieron los iPhone 14 Pro y al ver que consumía en torno a un 10% de batería extra por día, decidí desactivarla por completo. No merece la pena, de verdad. Y ahora vamos con un truco que seguramente mucha gente no haya planteado por no conocer el funcionamiento de las pantallas OLED. Os explico de forma resumida.
Las pantallas OLED iluminan cada píxel individualmente. Cuando un píxel muestra negro, está apagado y no consume energía. A diferencia de las pantallas LCD, donde la luz del fondo está siempre encendida, en las OLED solo se iluminan los píxeles necesarios. Por lo tanto, fondos oscuros o negros significan que más píxeles están apagados, reduciendo el consumo de energía. Así que si tenéis un iPhone X en adelante, exceptuando el iPhone XR y el iPhone 11, os aconsejo que activéis el modo oscuro y lo combinéis con un fondo de pantalla negro o que tengáis en gran parte de este el color negro. Así ahorraréis energía reduciendo la cantidad de píxeles que se iluminan en las pantallas OLED de estos iPhone. Nos vamos ahora a los ajustes de sonido y vibraciones, en los cuales aconsejo revisar bien todo lo relacionado con las vibraciones del sistema, ya sea por los avisos de las llamadas y notificaciones, así como por la respuesta del teclado. A mí particularmente, me dolería mucho tener que desactivar estos ajustes porque al final la vibración creo que aporta una sensación satisfactoria cuando estás escribiendo un mensaje o te hacen una llamada para poder enterarte en el caso de que tengas, por ejemplo, el silencio activado. Por tanto, esto lo desactivaría en esos casos extremos donde, como he dicho antes, necesitáis rascar batería por cualquier parte. Las notificaciones consumen batería, sobre todo de esas apps que más hacen uso de estas. Emiten sonido, emiten vibraciones y también encienden la pantalla. Por tanto, mi consejo es que hagáis un cribado de las aplicaciones no esenciales que envían notificaciones o que en grupos de mensajería que normalmente reciben muchos avisos por día, los silenciéis para que el iPhone no esté continuamente trabajando. Y antes de cerrar el vídeo os quiero hablar de la multitarea del iPhone, porque conozco mucha gente que se empeña en cerrar todas las aplicaciones cuando deja de utilizarlo. Y ojo, porque esto es un error. Se recomienda que cerréis únicamente aquellas que no abrís habitualmente a lo largo del día y dejéis en la multitarea aquellas que abrís casi todo el tiempo. Por ejemplo, si sois usuarios que abrís mucho la app de WhatsApp, por deciros una así al azar, pues esa conviene que la dejéis ahí en segundo plano en la multitarea y otras tantas que a lo mejor abrís una vez cada día o una vez cada 2 días, las eliminéis de ahí, ¿vale? Porque las apps del iPhone cuando pasan unos minutos entran en un proceso, vamos a decir, de hibernación, el cual lo que hace es dejar la aplicación suspendida hasta que la vuelves a abrir. Por tanto, el consumo es mínimo porque ya no tiene que cargar desde el principio todo el contenido, como sí pasa en el caso de que cerréis la app continuamente. Así que si estáis viendo esto, recordad, cerrar únicamente las aplicaciones que apenas utilizáis a lo largo del día. El resto, dejadlas. Así que nada amigos, espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, ya sabéis que la forma de indicarlo es con vuestro me gusta, que os suscribáis al canal si no estáis suscritos y que por supuesto me dejéis en los comentarios algún consejo extra que a lo mejor se me haya podido pasar y que también pueda ayudaros a ahorrar batería en vuestro iPhone, ya que al final estos consejos que os he dado los podéis aplicar con iOS 17 y con versiones pasadas y también en todos los iPhone que ahora mismo se comercializan. Por mi parte, nada más, nos vemos mañana con más contenido porque ya sabéis, esto es La Manzana Mordida, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao! Por cierto, si habéis visto con atención el vídeo, que sepáis que los manolitos llegaron. Mirad qué pinta. Qué pinta y qué lustre. Buenísimo. Me marcaría un patica aquí, pero creo que no. Creo que voy a cortar el vídeo. Os agradezco que lo hayáis visto hasta el final y ya os diré en el próximo si estaban buenos. ¡Chao!